La principal pregunta que las personas acostumbran a hacer a los que se dedican al estudio de la demografía es: ¿cuál es el número total de personas que han vivido en la Tierra? Pero nosotros en este momento quisiéramos tener una idea de la población que existió en el mundo cuando hubo el diluvio, que acabó con aquella civilización temprana en el año 2205 a.C., o sea, hace 4220 años atrás aproximadamente. Para la estimación de la cantidad de personas en el mundo antes del diluvio, partiendo de una sola pareja, Adán y Eva, necesitamos inserir en el cálculo las principales variables: el periodo total, la tasa de natalidad y el promedio de vida de las personas. Génesis capítulo 7, versículo 6 dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Noé nació a los 1056 años después de Adán, en su 9ª generación desde la creación del hombre, y el diluvio ocurrió a los 600 años después del nacimiento de Noé. Entonces llegamos a la conclusión que el diluvio ocurrió en el año 1656 después de Adán. En el mundo antediluviano, el promedio de vida, calculando en las generaciones entre Adán y Noé, era de 912 años por personas. Fijaremos 100 hijos por pareja, que sería un hijo a cada 7 años, en un periodo fértil de 700 años, a partir de los 30 años de edad de cada persona, o de una pareja. Con esos parámetros, a los 1656 años después de Adán, la civilización que fue destruida por el diluvio sería de aproximadamente 1 millón de personas, distribuidas en unas 20 a 25 ciudades en el campo, todo en Mesopotamia y en sus proximidades. Estaríamos hablando de ciudades entre 30 y 35.000 habitantes. En el libro extracanónico, denominado el libro de Jacer, se describe la historia desde Adán y Eva hasta el inicio de la conquista de Israel en la tierra de Canaán, basado en un texto rabínico del siglo X después de Cristo, y otros escritos medievales como el Talmud, los Midrash y fuentes árabes. Citaremos la versión publicada por Jacob y Livy en el siglo XVIII. Este texto medieval, basado en diferentes fuentes, es apenas un texto histórico y de consulta de alguien que se puso a interpretar y detallar los primeros libros de la Biblia. En la narración del diluvio menciona a 700.000 hombres y mujeres que rodearon el arca cuando empezó el diluvio, una cifra cercana a lo que hemos calculado también: 1 millón de personas. La Biblia menciona apenas una línea de descendencia desde Adán hasta Noé, es decir, 10 generaciones, incluyendo Adán. Entre tanto, de Adán a Noé apareció por lo menos una nueva generación cada 30 años, totalizando por lo menos unas 55 generaciones. Según los cálculos propuestos, si Adán llegó a engendrar 100 hijos, eso resultó en por lo menos 8.000 nietos, y si no fuera el diluvio, llegaría a 800.000 bisnietos. Es curioso
que por la longevidad de las personas, por lo menos los 7 últimos hijos directos de Adán murieron ahogados en el diluvio. Génesis capítulo 5, versículo 5. Así que Adán vivió 930 años y murió. Si Adán generó su último hijo a sus 700 años de edad, ese hijo tuvo casi 700 años cuando ocurrió el diluvio, muriendo ahogado junto con algunos de sus hermanos contemporáneos. Ahora vamos a reforzar lo que ya se dijo en el estudio bíblico anterior, que el hombre desarrolló su civilización en un solo sitio, al contrario de lo que Dios ordenó. Vamos a lo que Dios ordenó a la primera pareja de seres humanos. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿De qué tierra Dios está hablando en este versículo? ¿Un lugar específico o todo el planeta? Obviamente, el texto se refiere al globo terrestre, ya que habla de los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales terrestres. La palabra en hebreo traducida como tierra en este versículo de Génesis capítulo 1, versículo 28 es Eretz, que significa tierra como planeta, toda la tierra, todo el planeta, tierra como el contrario de cielo. Esa misma palabra encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Eretes. Y también aparece en Isaías 40, versículo 22, que dice: Él está, hablando de Dios, sentado sobre el globo de la tierra, Eretes. Dios ordenó al hombre que se distribuyese por el globo terrestre, continentes e islas, dominando todos los rincones de este planeta. En el mundo antes del diluvio, el hombre fructificó, el hombre se multiplicó, pero no llenó la tierra. Y en el mismo libro de Génesis capítulo 6, versículo 1, encontramos la prueba de la desobediencia del hombre al no llenar la tierra, cuando se dijo en Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Aquí las palabras faz de la tierra de ese versículo corresponde a una sola palabra en hebreo, Adamat, que significa tierra labrada que produce el sustento, porción específica de la tierra, lugar para la edificación y construcción en general, territorio o país, lugar habitado. Acá tenemos la confirmación de que el ser humano no se multiplicó sobre el globo terrestre, Eretis, solamente se concentró en una pequeña porción bien localizada del mismo, es decir, en el Adamá, lugar fértil entre los ríos Tigres y Éufrates en Mesopotamia y sus proximidades. Para la agricultura, las tierras más fértiles son las llamadas tierras coloradas,
y el vocábulo Adamá, que también significa tierra fértil, dio origen al nombre mismo de Adán. Los diccionarios bíblicos indican que el nombre Adán significa hecho de la tierra o rojizo. En el mundo antes del diluvio, la civilización era homogénea. Las personas hablaban un solo idioma. Había una sola escritura, la cuneiforme en tablillas de arcilla. Había pocas ciudades, entre 20 y 30 ciudades, todas de la misma región de la Baja Mesopotamia. Todos eran parientes, pues vivían muchos años. Caín y Set llegaron a conocer casi todas sus descendencias hasta la penúltima generación antes del diluvio, que fue la generación del padre de Noé. Génesis capítulo 6, ahora versículo 2. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Gran parte de la generación justa de Set, los hijos de Dios, empezó a mezclarse en matrimonio con la descendencia mala de Caín. Por lo tanto, esa generación justa comenzó a disminuir cada vez más en número. Cuando Dios observó que esa situación habría llegado al colmo, leemos en Génesis, aquí capítulo 6, versículo 3. Entonces dijo el Eterno: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Dios dio un ultimátum al mundo antiguo, anunciando que en 120 años todos morirían. Y sabemos que todos murieron por el diluvio, salvándose apenas Noé y su familia, es decir, 8 personas. Génesis 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Eso quiere decir que de cientos de miles de descendientes del justo Set, solo restó una persona justa en el año 2325 a.C., es decir, 120 años antes del diluvio. El resto de la descendencia de Set ya se había mezclado con la descendencia mala de Caín. En ese año de 2325 a.C., Matusalén y Lamec, el abuelo y el padre de Noé, respectivamente, estaban vivos. Matusalén tenía 849 años y Lamec tenía 662 años. Ninguno de los dos ingresó al arca. Lamec murió 5 años antes del diluvio y Matusalén en el mismo año de ese cataclismo. ¿Y cómo estaba el mundo en el año 2325 antes de Cristo? Según Génesis, leemos aquí capítulo 6, ahora los versículos 5 y 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Versículo 6. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios se entristeció de haber creado al hombre, y sin su intervención la maldad se multiplicó muy rápido entre los seres humanos. Pero como ya hemos estudiado anteriormente, era necesario
que se demostrase los resultados del camino de Caín, que era el camino de Satanás en el mundo antiguo. Caín inició el homicidio, la mentira y la poligamia, que fue en creciente aumento en sus generaciones. Pero esos pecados no fueron lo que atrajo a los descendientes del justo Sete a mezclarse con la descendencia de Caín, sino lo que les atrajo fue la hermosura de las hijas en las generaciones de Caín. Génesis capítulo 6, ahora volviendo al versículo 2, dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Lamec, descendiente de Caín, tomó 2 esposas, Ada y Sila, y puso Naamá como nombre a una de sus hijas. Ese nombre significa placentera, encantadora. Tenemos la poligamia destruyendo las bases de la familia. También tenemos la apariencia física atrayendo a los descendientes de Sete para que se mezclase con la descendencia mala de Caín. Tenemos un Lameque prepotente haciendo uso de las armas de bronce y de hierro que inventó su hijo para matar a otras personas. Esto sumado a la desobediencia del hombre de no llenar la tierra, escogiendo quedarse aglomerados en la región del Oriente Medio, principalmente en Mesopotamia. Así es que tenemos el panorama de maldad completo en aquella civilización. La violencia en aquel mundo antiguo, sin la intervención de Dios, llegó a multiplicarse desmedidamente. En el año 2325 a.C., Dios anunció su firme decisión de destruir aquella civilización humana. Génesis capítulo 6, versículo 7. Por eso dijo el Eterno: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En ese versículo se utilizó nuevamente la palabra Adamá, traducido como faz de la tierra, y que significa un lugar específico donde el hombre estaba cultivando y donde había construido sus ciudades en Mesopotamia y proximidades. Por lo tanto, el objetivo principal del anunciado cataclismo fue el de destruir la civilización humana y todo lo que en ella había, incluyendo los animales, las aves y los reptiles, desde el sur de Turquía hasta el norte del Golfo Pérsico, desde las costas del mar Mediterráneo hasta lo que conocemos hoy como Irán, incluyendo en esa geografía los territorios de Siria, Líbano, Irak, Emiratos Árabes y otros territorios habitados en el Oriente Medio en aquel entonces. Dios comunicó esa decisión a Noé cuando ese patriarca tenía 400 años de edad. Génesis capítulo 6, versículo 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos.
y yo los destruiré con la tierra. El pecado del hombre afectó lógicamente todo el globo terrestre, pues en el anterior texto hay una relación directa entre la tierra Eretis y el globo terrestre y la violencia del hombre. Obviamente, el objetivo de Dios fue el de destruir la civilización humana en la tierra. Cuando leemos al final de este versículo, y yo los destruiré con la tierra, la preposición con viene del hebreo eti, ETH, que se refiere, según el diccionario de James Strong, a un relacionamiento. Es decir, Dios cortaría el vínculo entre la violencia del hombre y la afectación al globo terrestre que ese pecado del hombre estaba causando. Aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vamos a leer: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pedro habló de la destrucción de la civilización antediluviana utilizando la palabra cosmos en griego, palabra que conocemos y que es sinónimo de universo, pero en realidad cosmos significa orden o gobierno. En el diccionario bíblico se refiere a los habitantes de la tierra y a la totalidad de sus bienes, dotes, riquezas y placeres. Cuando Pedro dijo que Dios trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, utilizó la palabra cosmos. Dios trajo el diluvio sobre el orden antiguo, el gobierno humano, su civilización, la misma que se encontraba en un punto específico de la tierra en el Oriente Medio. Dios afirmó que los hombres se multiplicaron en ese lugar específico del hebreo Adamá, y sentenció diciendo: borraré de la faz de la tierra del Adamá a los hombres que he creado. Con los textos estudiados y los resultados del diluvio, no queda dudas que el objetivo del mismo, del diluvio, se ha cumplido y la civilización antes del diluvio pereció completamente, salvo Noé, su familia y obviamente los animales que estaban con ellos en el arca. Ahora veremos el ultimátum de Dios. El desconocido autor del libro de Hazer apunta que todos los que siguieron a Dios murieron en los tiempos de Noé y no vieron el castigo que Dios reservó para aquella mala civilización. El desconocido autor del libro de Hazer apunta que todos los que siguieron a Dios murieron en los tiempos de Noé y no vieron el castigo que Dios reservó para aquella mala civilización. Todos los descendientes de Set, desde Nos hasta Lamec, murieron en la generación de Noé. Ese texto medieval extracanónico dice: en el año 480 de la vida de Noé, el Señor les otorgó a ellos, hablando de la civilización antediluviana, un periodo de 120 años, diciendo:
Si ellos regresan, entonces el Todopoderoso se arrepentirá de todo el mal, para así no destruir la tierra. Esa es una interpretación correcta de Génesis capítulo 6, versículo 3, que dice: y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La expectativa de vida no disminuyó en el mundo antediluviano después de que Dios pronunció esa cifra de 120 años. Ella solo empezó a disminuir después del diluvio y muy gradualmente. Noé vivió 950 años. Su hijo Sem vivió 602 años. Y sus nietos 600, 400 y 200 años. Abraham, descendiente directo de Sem, nació a los 2008 años después de Adán y a los 352 años después del diluvio. Y Abraham vivió 175 años. Así que verdaderamente la expectativa de vida comenzó a disminuir lentamente solo después del diluvio y no antes. Por ello, el rey David escribió en Salmos 90, versículo 10, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. A los 120 años mencionados en el contexto de la decisión de Dios de borrar al hombre sobre la faz de la tierra, tiene que ver con el ultimátum que dio a aquella generación mala. Cuando Dios dijo a Noé, serán pues sus días 120 años, Dios acababa de fijar el tiempo en que el diluvio iba a ocurrir sobre la tierra. Y así fue, y en el tiempo previsto por Dios, el diluvio ocurrió, o sea, a los 600 años de la vida de Noé. Vamos ahora a hablar un poco de manera introductoria sobre la familia de Noé. Con referencia a la familia de Noé, que se formó en ese periodo de tiempo del ultimato de Dios, la Biblia no da ningún detalle sobre la esposa de Noé y las esposas de sus hijos. No sabemos sus nombres, sus edades, ni procedencia. Pero vamos a deducir algunas cosas. Lo que sabemos a ciencia cierta es que los 3 hijos de Noé, que reiniciaron la civilización humana después del diluvio, nacieron a partir de los 500 años de vida de Noé. La Biblia siempre los menciona en el siguiente orden: Sem, Can y Jafet. Sin embargo, analizando los textos bíblicos, nos damos cuenta que esa orden no es orden de nacimiento, sino de importancia. Indudablemente, Sem fue el hijo más importante porque de su descendencia salió la nación de Israel. Probablemente Can fue considerado segundo en ese orden porque sus descendientes fueron los pioneros en poblar la tierra, abriendo el camino a sus hermanos. Vamos a analizar ese punto comenzando por Génesis capítulo 5, versículo 22. ¿Qué dice? Versículo 22, y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Can y a Jafet. Entonces, a partir de sus 500 años, 100 años antes del diluvio, empezaron a nacer sus hijos. Y Génesis 11 dice aquí en el versículo 10,
Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Como Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, en el segundo año después del diluvio, entonces Sem nació a los 502 años de la vida de Noé. Por lo tanto, Sem fue el segundo hijo de Noé. El texto que define el mayor es Génesis capítulo 10, versículo 21. Pero la versión Reina Valera que comúnmente usamos, la traducción no está muy buena. Porque dice aquí, Génesis 10, 21 en la Reina Valera, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Las versiones de Reina Valera parecen indicar que Sem es el hermano mayor de Jafet. Pero en hebreo la palabra mayor viene al final de la frase después del nombre Jafet y no antes de Jafet, como fue traducido en las versiones de Reina Valera desde 1909. De las muchas versiones consultadas, la Biblia del Oso, que es la Reina Valera de 1569, dice: Sem, hermano de Jafet el mayor. La traducción del Nuevo Mundo, Biblia de los Testigos de Jehová, dice: Sem, el hermano de Jafet el mayor. Y finalmente las versiones en inglés de King James, la moderna King James y la traducción literal de la Santa Biblia en inglés, obedecen fielmente el orden original de las palabras en hebreo, al traducir ese texto como Sem, el hermano de Jafet el mayor. Por lo tanto, el orden de nacimiento de los hijos de Noé fue Jafet, Sem y Cam. Sobre Cam, la confirmación lo tenemos en Génesis capítulo 9, versículos 22 y 24, que dice aquí, versículo 22, la primera parte: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Versículo 24, y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven, refiriéndose a Cam. Ese episodio explicaremos en detalle en un posterior estudio bíblico. Lo importante ahora en este tópico es entender que Dios llamó a Noé cuando él tenía 480 años de edad y probablemente estaba soltero. 20 años después, ya casado, empezó a tener sus hijos. Primero Jafet, luego Sem y por último Cam. También sus hijos se casaron antes del diluvio, completando así las 8 personas que sobrevivirían a ese cataclismo. De manera introductoria, deduciremos el origen de las esposas de los hijos de Noé, conforme a las características que cada una de las descendencias de sus hijos desarrollaron a la posteridad después del diluvio. En el mundo antediluviano había una sola lengua y una sola civilización ubicada en Mesopotamia. Esas circunstancias provocaron la caída de esa civilización porque el potencial humano fue utilizado para mal. Cuando Dios reinició la civilización humana, separó 3 de las principales características humanas en los descendientes de los hijos de Noé, y que son la religiosidad, la filosofía y la tecnología. Esas características fueron temas de un estudio del investigador Arthur Constance, quien fue un antropólogo canadiense, científico y especialista en ciencia y cristiandad. Las mencionadas características estaban presentes en la civilización antediluviana
entre las dos descendencias bien marcadas, la descendencia justa de Set y la descendencia mala de Caín. Noé y sus 3 hijos eran descendientes de Set, y las características principales de los descendientes de Set fueron la religiosidad, según Génesis 4:26, que ya hemos leído, y dice, versículo 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces comenzó a ser invocado el nombre del Señor. Así deducimos que la esposa de Sem fue también del linaje de Set, y la característica religiosa se manifestó en su descendencia. De la descendencia de Sem, Dios formó a la nación de Israel y la nación árabe. Pero aún nos falta encontrar el origen de las esposas de Can y de Jafet en la descendencia de Caín, las características de la tecnología y de la filosofía. Y la encontramos en los hijos de Lameque, de la descendencia de Can, quien se casó con 2 esposas, Ada y Sila. Génesis 4, 20 y 21. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. El segundo hijo de Ada fue el padre de todos los músicos. El señor Arturo Hernández Chávez, un músico y director del coro de la Universidad de Piura, en Perú, en su ensayo intitulado La música y su concepción filosófica, afirma que la expresión musical se halla vinculada a la filosofía desde sus inicios, ya que se trata de un arte que el hombre asoció con el origen del universo. Tenemos a Jubal como el iniciador de la filosofía a través de la música. La característica filosófica en los descendientes de Jafet vino de su esposa, descendiente de Jubal, hijo de Lamec, con Ada, del linaje de Caín. Ahora pasemos a Génesis capítulo 24, versículo 22. También Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naamá, hermana de Tubal Caín. Otro hijo de Lameque, pero con Sila, desarrolló la tecnología de los metales, empezando por el bronce y el hierro, siendo este el padre de la tecnología del mundo antiguo. La descendencia de Can heredó ese genio inventivo por el cual deducimos que la esposa de Can fue descendiente de Tubal Caín, hijo de Lamec y Sila. De la genealogía de Caín, a la descendencia de Caín también atribuimos la invención de la rueda, del torno de alfarería, del arado y de los moldes de fundición. Y algo muy importante también, inventaron en la genealogía de Caín la escritura. Como ya indicado, esa fue solo una introducción, pues más adelante, al desarrollar la tabla de las naciones de Génesis capítulo 10, allá donde habla de los descendientes de los 3 hijos de Noé, vamos a ver que cada uno de estos hijos de Noé desarrollaron una característica distinta en el mundo: religión, tecnología y filosofía. Para ir concluyendo el estudio bíblico de hoy, vamos a hablar sobre la predicación de Noé. Dios anunció el diluvio a Noé y lo comisionó para transmitir ese mensaje a la sociedad en Mesopotamia. Y Dios también ordenó a Noé la construcción
de la gran embarcación para salvaguardar a él y su familia que aún estaba por formarse. Según el texto ya citado de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, hemos leído que Noé, pregonero de justicia. Estamos hablando que desde que Dios le comunicó a ese patriarca que en 120 años vendría el diluvio, él empezó a predicar sobre ese cataclismo y al mismo tiempo planificar la construcción del arca, consiguiendo los medios y juntando los materiales para ese fin. Entendemos que Noé visitó todas las ciudades de la Baja Mesopotamia y en los lugares públicos estuvo anunciando que la maldad habría llegado al colmo y que si no se arrepintiesen, todos perecerían en un gran diluvio. Parte de la región de Mesopotamia era pantanosa y muy fértil. Los dos grandes ríos Tigris y Éufrates se volvían anualmente muy caudalosos por el derretimiento de la nieve en las montañas al norte de la región. Estas inundaciones eran violentas y imprevisibles. Por esa razón, los sumerios de la Baja Mesopotamia fueron los primeros en crear el sistema de riego a través de la construcción de canales y los primeros en controlar las inundaciones anuales. Este puede ser uno de los motivos por el cual las personas de esa región no dieron oído a Noé, ya que estaban acostumbrados a lidiar contra las inundaciones anuales. En el libro medieval de Hazer, sobre este punto acota que los hijos de los hombres no querían a Noé, ni inclinar sus oídos a sus palabras, y ellos eran de dura cerviz. Eso es lo que dice el libro de Jafet. La única persona que escuchó a Noé fue la que vino a ser su esposa. Y en la actualidad, la comisión de la iglesia es también predicar el evangelio del reino de Dios, que pronto acabará con el sistema humano. Jesús anunció en Mateo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todas partes. Tales advertencias no surten efectos hoy en las poblaciones del mundo y menos en sus gobernantes. Desde los tiempos tempranos, las personas han convivido con las guerras y sus consecuencias. Así tenemos algunas estadísticas alarmantes. La humanidad pasó más de 4.000 años en guerra en los últimos 5.000 años de historia. En el segundo milenio después de Cristo, las guerras mataron casi 150 millones de personas. En los últimos 100 años, durante el siglo XX, en 140 guerras documentadas, los muertos llegaron a 13 millones de personas. Noé también condenó la violencia de sus días, pues esa fue una de las causas principales apuntadas por Dios para destruir esa civilización. Allá en Génesis 6, versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Con el surgimiento de las ciudades, primeramente en la Baja Mesopotamia y sus dinastías, los conflictos entre las mismas fueron constantes. Hace 3.300 años antes de Cristo, estas ciudades ya se encontraban amuralladas.
Por lo tanto, las personas en la época de Noé estaban familiarizadas por los conflictos bélicos y por las inundaciones anuales en sus territorios y no dieron oído a Noé. Pablo escribió, Hebreos capítulo 11, versículo 7, aquí en su primera parte. Por la fe, Noé, habiendo recibido revelación de cosas que aún no se veían. Noé intentó advertir las proporciones del castigo divino si ellos continuasen en el camino del mal. Pero ellos continuaron sus vidas corruptas y no se arrepintieron, como dice Jesús aquí en Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ellos no entendieron y no quisieron dar oídos al mensaje de Noé y continuaron sus vidas cotidianas. No fue una predicación de una semana, ni de un mes, ni de un año, sino que Noé estuvo anunciando el mensaje de Dios por más de un siglo. Gran parte de este tiempo, personalmente, estuvo en cada una de las ciudades de Sumeria y en cada asentamiento agrícola en las afueras de las ciudades. Hoy el mensaje de Dios se propaga en el mundo entero desde hace 2000 años. Con eso, la pregunta es si ha mejorado la humanidad. ¿Ha cambiado su manera de ser? Absolutamente no. Jesús advirtió de guerras, pestilencias, hambres y terremotos. Pero la gente está familiarizada con las catástrofes y los conflictos bélicos y no quieren dar oído al mensaje de Dios hoy. Como en los días antes del diluvio, la sociedad sigue su sistema hoy. Ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y hoy el mundo tampoco entenderá hasta que sobrevenga la repentina destrucción en la venida de Jesús, como advirtió Pablo allá en Tesalonicenses. De esta manera entendemos que el mundo antediluviano es un antecedente de lo que sucede hoy en el mundo. Dios permitió el desarrollo temprano de aquella civilización sin intervenir para que se demostrase los resultados de seguir el camino de Satanás, que es de tristeza, sufrimiento y muerte. En apenas 1650 años, en aquella sociedad, la maldad llegó al colmo y ellos tuvieron que ser destruidos. Un fin similar se perfila para la sociedad actual. Y por eso nosotros tenemos que seguir atentos, firmes, siguiendo este camino de vida que Dios nos ha mostrado.